Sabemos que el Señor ha estado presente siempre a través de sus promesas, a través de todo lo que Él nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha dicho. Y en esas promesas es la que estamos aferrados en nuestras vidas. Estamos en una serie muy linda titulada Pentecostés, con el objetivo de que la gente pueda tener en este tiempo, la iglesia, ese acercamiento con la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y hay algo muy importante que sucedió, hemos venido escuchando estos días sobre la venida del Espíritu Santo, aquella promesa en la cual el Señor nos dio y los discípulos lo experimentaron de una manera impresionante, donde el poder de Dios cayó, donde existieron cosas indescriptibles, donde toda la ciudad se enteró, donde dice que fuego encendía el lugar. Y todos estaban sorprendidos. El Señor se derramó en dones. Los discípulos, después de este momento, llegaron a ser usados grandemente, con prodigios, con milagros, sanidades. La iglesia crecía y sucedieron grandes cosas. Pero antes de aquel acontecimiento existieron promesas. Existían aquellas promesas que el Señor las había venido cumpliendo durante muchos años, desde el principio hacia el hombre, siempre siendo muy fiel, como lo cantábamos. Y ellos esperaban esta promesa. Sucedió como habían dicho el Señor. Y quiero llevarte al libro de Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Y si tienen, me ayudan, por favor. Gracias. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice la palabra. Y repitan conmigo, la promesa. Una vez más, la promesa. Dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta promesa era la promesa de la persona del Espíritu Santo. Quisiera que donde estás, muy rápidamente, en una pequeña oración podamos pedirle al Espíritu Santo que Él hable a nuestras vidas. Puedas orar conmigo. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra en la cual es expuesta en este momento. Usa, Señor, mi corazón, sensibiliza siempre para poder escuchar tu voz. Úsanos como un instrumento, Señor, en esta mañana. Toca cada vida, toca cada mente. Permítenos, Señor, sentirte en este lugar y saber que tú estás presente. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Obra, Espíritu Santo, en este tiempo. Creemos en ti, en que tú estás en este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Este pasaje Jesús lo está hablando a sus discípulos y dice, hay una promesa. Y la promesa es que ustedes no se quedarán solos. Desde el cielo va a venir un poder muy fuerte, muy grande. Es una persona, o más en otros pasajes habla, dice, es un consolador. Es alguien que el mundo no lo conocerá, pero la iglesia lo conocerá. Es alguien que no lo pueden ver, pero lo podrán sentir, podrán escuchar su voz. Estará entre ustedes, vivirá con ustedes. Y ese es el Espíritu Santo. Ellos tenían mucha expectativa de aquella promesa. El Señor les había dado ciertos parámetros que ellos tenían que cumplirlos para que esa promesa pueda darse. Había un lugar específico donde tenían que quedarse. Habría un momento, habría un tiempo. No era en ese instante, ellos tendrían que esperar. Las promesas que Dios siempre dio a su pueblo, a sus profetas, a sus discípulos, siempre tuvieron que ver con espera. Y hoy me pregunto por qué nosotros queremos cambiar esa forma de actuar de Dios. Si Dios siempre hizo con todos de la misma manera,
de la misma forma. Hoy tal vez muchos nos decepcionamos porque los tiempos no se dan como uno quisiera. Pero si tú ves desde el principio, siempre Dios fue el mismo. El Señor le dice a Noé, voy a tocar algunos personajes, voy a comenzar con Noé, después tocaremos a Abraham y algunos otros más. Y para que podamos darnos cuenta que siempre Dios actuó de la misma forma. Dios le dice a Noé, mira Noé, tienes que construir una barca muy grande porque en ella van a entrar aún más muchos animales en los cuales tú tienes que proteger porque va a venir destrucción sobre la tierra. En ella entrará tu familia y tienes que construirla. Va a venir una catástrofe que van a cubrir las aguas. Toda la tierra va a llover en este tiempo. Para él era tan extraño porque esto nunca había pasado. Peor construirse una barca. Vemos tan sencillo la construcción de una barca y el Señor había prometido que esto iba a suceder en un momento y que lo que Él estaba haciendo, me imagino que en ese momento fue, taló árboles, comenzó a construir una barca y Él tenía que entender, Noé, que esto no era en vano, que no estaban perdiendo el tiempo, que tenía un propósito. Muchas veces vemos tan superficial a veces cuando Dios hablaba a su gente y por eso muchos se decepcionan. Porque nunca entendimos con claridad que cuando el Señor hablaba, siempre el Señor habló de tiempo, siempre habló de momentos específicos. Entonces Noé comienza a construir una barca muy grande. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Tal vez él lo hizo, comenzó a talar árboles, poco a poco construir, pasó un año. Nada, ni una gota había caído sobre la tierra. 5 años, nada. 10 años, no sucedía nada. ¿Cuánto tiempo pudo haberse demorado Noé en esta construcción y en aquella promesa que Dios le dio? Para que tengan una idea de los años que le llevó a Noé esperar aquel acontecimiento, se considera que más o menos pudo haberse construido esta barca y el tiempo que Dios le había hablado hasta que existe el diluvio, entre 80 a 100 años. Y muchos estamos cansados porque estamos esperando medio año. Hasta alguien, tal vez ya alcanzó el año. Tal vez alguien ya alcanzó los 2, los 5 y todavía no se compara. Y muchas veces hasta creemos que lo que estamos haciendo, sí Señor, será en vano, ¿no? Mira, me hiciste construir algo tan gigante y no sucede nada. Mira, he venido sembrando, he venido siendo fiel. ¿Cuántos tiempos vienes ofrendando, siéndole fiel a Dios? 1, 2, 3 años. Hay gente que esperó a Dios 80 años. Vamos un poquito más adelante y más lejos con los números. Abraham, Dios le dice a Abraham, tu descendencia será tan grande, alza los ojos y mira el firmamento, mira las estrellas, así de numerosas como son las estrellas y no puedes contarlas. Así serán tus generaciones, así será el pueblo que saldrá de ti. Y Abraham en ese instante miraba su vida. Señor, no puedo ni tener ni un hijo y me hablas de tener una nación, pueblos, familias enteras a través de mí. ¿Cuánto tiempo pasó para que el pueblo sea tan numeroso y tan grande? Para resumir y hacerles más pequeño este conteo de números, entre la historia de Abraham hasta que el pueblo esté en Egipto, Moisés y toda la época de Éxodo, existe una diferencia de años entre 600 a 700 años para que se cumpla una promesa que Dios dio a un hombre.
Y si Abraham mira en ese momento su vida, él tendría muchas razones para decir: no, Dios, no, tú estás tomándome el pelo. Estás burlándote de mí, sabes que no puedo tener ni un hijo. Y muchas veces nosotros miramos las promesas como algo donde tiene que darse ahora, tiene que ser en este momento, tiene que suceder como yo lo planifiqué. Pero las promesas que Dios siempre dio a su pueblo, a sus profetas, a su iglesia, siempre tuvo que ver con espera. Siempre tuvo que ver con ese proceso donde la gente tenía que hacer algo en el proceso de ese tiempo en el cual transcurría y no se daban las cosas. Cuando uno mira la historia y avanzando un poquito más, mira la historia de David. David es ungido por el Señor de parte del profeta Samuel. Y muchos consideran, más o menos, para que tengan una idea, cuántos años tenía David cuando el profeta Samuel le ungió para que él sea rey. Probablemente tendría entre 12 a 15 años de edad. Era un chico, era un adolescente. Era el menor de la casa, dice la palabra. Pero ¿cuántos años tuvo cuando ya fue rey? Casi pasaron en su vida cerca de 15 años. Eso que él ya fue ungido como rey, pero no fue rey. Hay muchas cosas que Dios te dio hoy, pero que todavía no es tiempo que los tengas. ¿Cómo es esto? Ya está en los planes de Dios. Ya los escogió, ya los planificó, ya fueron escritos en el cielo. Simplemente te toca esperar la promesa. El profeta Isaías describe que vendría un Mesías y que este Mesías sería príncipe, traería paz, que sería el Salvador del mundo, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios iba a venir literalmente a la tierra, iba a visitarnos, sería el ungido de Dios. Entonces Isaías lo escribe, profetiza las personas que estaban muy pendientes siempre de lo que Dios hablaba, con mucha expectativa. Pasaron 5 años y el profeta y la palabra del profeta no se cumplía. Pasaron 10 años y el Mesías no aparecía por ningún lado. 20 años y nada. Aún más, mucha gente ya había escuchado la profecía, qué sé yo, cuando tal vez tuvieron 20 años. O ya habían tenido, tal vez los que tuvieron oportunidad de llegar hasta los 100 años, que antes se vivió un poco más. 100 años, Señor, 80 años. Yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que el profeta Isaías, tal vez el sueño, la visión que tuvo, las palabras que escuchó no fueron reales. Y hubo generaciones que comenzaron a morir sin ver la profecía. Tal vez la siguiente generación nació ya con expectativa, va a venir un Mesías. Y esperaron desde que fueron niños la llegada del Mesías, pero el Mesías no llegó. ¿Cuántos años pasaron entre la palabra del profeta Isaías hasta que el Mesías literalmente vino, que es Jesús? Hasta que se cumple esa promesa pasaron cerca de 700 años donde la gente esperó al Mesías. Y hoy han pasado tal vez 7 meses en tu vida y no puedes esperar. No sé si alguien tenga la gracia de vivir 700 años, imposible. Si tú te pones a ver un porcentaje, si es que hay gente que cuando eras niño estabas en la iglesia y te dieron una promesa, y hoy tienes 70 años, no sé si alguien aquí fue niño,
conociendo la palabra, pero hoy tienes 70 años. Significa que todavía no has esperado ni el 10% de lo que mucha gente tuvo que esperar para cumplirse promesas en la Biblia. Y gente, con mucho respeto, no estoy hablando mal de la iglesia, porque tal vez eso me cae a mí mismo, pero muchas de estas personas creo que hicieron mejores cosas y se portaron mejor que muchos de nosotros, y se merecían haber recibido una promesa más pronto, pero aún así no sucedió. Cuando me pongo a pensar en esto, es que si nosotros nos comparamos con promesas que existieron en la Biblia, muchos no llegamos ni al 1% de espera, porque el 1% serían 7 años. Y muchos de los que nos fuimos tal vez al retiro hace medio año, ya estamos decepcionados y botando la toalla porque Dios no hizo. Y aún más, el que esperó recién 7 años no llega ni al 1% de lo que verdaderas promesas. La gente lo esperó con ansias, con su corazón expectante. Siempre las promesas de Dios tuvieron que ver con espera. El libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, nos revela 2 verdades de cómo uno puede esperar. Si tienes apuntes, sería genial que anotes estos versículos. Si puedes registrarlo en celular, en tus devocionales, una libreta, sería muy lindo que tengas ese hermoso hábito. Salmos 27, 14 dice la palabra: espera al Señor. Y repitan conmigo: espera al Señor. Una vez más, espera al Señor. Y nos da 2 verdades: cómo se espera. Y dice la primera, ¿qué palabra dice? Esfuérzate. Una vez más digan: esfuérzate. Y la segunda dice: aliéntese tu corazón. Y otra vez vuelve a recalcar y dice: sí, espera al Señor. Cuando uno escucha espera, puede unirlo o malinterpretarlo muchas veces con un acontecimiento en nuestro medio. Cuando alguien está esperando a un compañero en una parada de bus, a un amigo, y dice: no, ya llegó, me voy. No llegó, media hora, me voy. En un restaurante, no llegó, me voy. Ese no es el mejor ejemplo, según la Biblia, para aprender a esperar. Esa es nuestra espera, pero no es la espera divina. La espera que muchos hombres tuvieron que entender era completamente diferente a lo que hoy nosotros en nuestro mundo tan express queremos hacerlo, que Dios se mueva en nuestra velocidad, y es imposible. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento, Dios es perfecto, es tiempista, es exacto. ¿Cómo conocer los movimientos de Él? Él se las sabe todas, tiene el control de todo. En ese momento, entonces, en esa forma de hacer Dios las cosas, tenemos que entender cuál es nuestra actitud. 2 pasos que necesitas entonces al esperar. 1, esfuérzate. Y voy a hablar del esforzarse. La espera no se recibe nunca con brazos cruzados. La espera de Dios se la recibe siempre trabajando. Grábate. Cuando tú esperes una promesa de Dios, nunca se recibe esa promesa de brazos cruzados. Siempre llega cuando estás trabajando. Les puedo sacar cantidad de ejemplos de gente que trabajaba. Eliseo, cuando llegó Elías, estaba trabajando. Los discípulos, cuando fueron llamados, estaban trabajando. Y con eso hablo de que siempre estuvieron las personas activas. La espera nunca alguien específicamente lo recibió cuando no hacía nada, cuando todo. No, siempre hubo algo. Noé estaba en el proceso de construcción hasta que llueva. Habían promesas que tenían que ver con esto.
Y el mejor ejemplo de uno de los que ya toqué y quiero profundizar un poquito más es la misma vida de David. El primer ejemplo en esfuérzate. David recibe la promesa de que va a ser rey a los 15 años, probablemente, aproximadamente, podría ser un poquito menos, un poquito más, 15 años. Es ungido, es declarado por el profeta Samuel que él iba a ser el sucesor de Saúl. Saúl ya no había hecho bien las cosas delante de Dios, había sido descartado, pero seguía siendo rey. Ahora el momento que él es ungido como rey, lo lógico es que si ya lo ungió, que vaya a gobernar, pero no fue así. ¿Cuántos de ustedes si han recibido una promesa en una iglesia, en una palabra, y cuando te vas a tu casa todavía no está? Es que de esto se trata. Dios falló, ¿no? David hubiera pensado, me ungieron, me declararon como rey, y esto suena chistoso, y después de ser ungido como rey, se fue el profeta Samuel y el papá dice, ok, anda a seguir con las ovejas. Porque la cosa no cambió. No, papá, ya soy rey, yo que me ungieron, ¿no viste? Obedézcame, no. Después de que él acabó de correr sobre su rostro todo el aceite, le tocó ir a seguir oliendo todo ese ambiente de oveja, con sus ropas, vestimenta sucia de pastor, y continuar haciendo su trabajo. En esa espera hasta que el Señor le posicione como rey, nunca David estuvo cruzado de brazos. Pasó un poco tiempo y Dios le permite la posibilidad para que él se promocione un poquito más, y era venciendo a un gigante llamado Goliat. En ese proceso de la espera, David podría haberse quedado en la casa. Bueno, si el Señor dijo que yo iba a ser rey, entonces ¿por qué razón me tengo que ir yo a sacrificar mi vida, a que me maten? Mejor que Dios, si va a cumplir su promesa, que lo haga por sí solo. Pero no fue así. Porque cuando tú tienes una promesa de Dios, la mejor forma de mantenerte vivo, la mejor forma de esperar es siempre activo, es siempre trabajando hasta que se cumpla ese momento. Y dice la palabra que él fue a enfrentarse a aquel gigante, a aquel Goliat, y ustedes saben la historia, saben que él venció. Y el momento que él vence, él hubiera podido pensar, ya vencí al gigante que todos tenían miedo. Entonces hoy sí me voy a posicionar como rey, porque el pueblo ya saben que yo soy fuerte y que a mí no me da miedo de nada. Pero no. Él, después de vencer a Goliat, ¿sabes qué seguía haciendo? Seguía siendo un simple pastor de ovejas. Porque todavía no era su tiempo. Ya había una promesa que todavía tenía que cumplirse. Y aunque él podría pensar, yo ya hice los créditos para hoy yo ser el rey. Qué interesante realidad. ¿Te imaginas que después de haber vencido grandemente, haber sido victorioso, regresar después de tal acontecimiento a seguir con las mismas ovejas? Hasta muchos se hubieran cuestionado, hasta el enemigo le hubiera puesto esos pensamientos. Oye, ¿no crees que Dios te está abusando mucho? Y creo que a muchos les pasó eso. ¿Y no crees que te abusan mucho? Ya sirves tanto en la iglesia, limpias las sillas, ni en la casa haces eso, limpias y barres acá. Pues ya deberías de ser pastor ya. Y ustedes se la saben porque han escuchado cantidad de veces de esto. Pues ya deberías de estar ahí. Vos ya deberías de estar ganando sueldos, deberían de haberte pagado ya una casa, un carro. Y es lo que muchas veces pensamos, porque el enemigo pone esto. David regresa a un estado normal de seguir siendo pastor.
En ese proceso, mientras él espera, porque la espera se espera trabajando, él va a hacer algo bastante interesante, curioso, y va al servicio del rey. De aquel rey que el Señor le había descartado, sí, de ese rey, Saúl. Y en ese servicio del rey, dice que el rey ya no estaba bien, estaba mal mentalmente, espiritualmente. Llegó a un punto de estar tan mal el rey, de que tomó unas lanzas y comenzó a lanzar contra David con el objetivo de matarle, de tanta envidia que tenía y el odio en su corazón. Y dice que David, siendo tan fiel a su actual rey, le seguía sirviendo. Porque de eso se trata, esperar en Dios. Como aquella promesa que Dios le dijo: yo te puse en un lugar, quédate ahí, espera, yo cumpliré algo en tu vida. Señor, es que yo ya quiero estar ahí. Aguántate ahí, sigue siendo fiel en lo que yo te puse ahora. Sigue haciendo bien las cosas, sigue sirviendo, sigue entregándome, sigue apasionado. Señor, es que ya me cansé y no me honran, mira, hasta me voy y me quieren matar. Aguántate un poco, porque todavía no es tu tiempo. Haz bien las cosas, yo te estoy evaluando, yo te estoy viendo. Y las promesas de Dios hay que creerlas. Las promesas de Dios hay que aferrarse. Hay que saber que aunque las cosas en ese momento no se den como tú esperabas, tienes que seguir expectante. ¿Cuántos lo creen? Y llega un punto hasta donde aquel rey comienza a perseguirle a David. Y en ese momento David tenía toda la posibilidad de tomar una espada, porque el rey se encontraba indefenso. Y los que estaban con él dijeron: ahora es el momento, mátalo, para que tú seas el siguiente rey. Y David dice estas palabras impresionantes: yo no tocaré a mi rey, porque él fue ungido por Dios. Y aunque esté haciendo malas cosas, yo seguiré siendo fiel y leal a su servicio. Sabes que muchas veces nos va a tocar servir a gente tal vez que sabe menos que nosotros, donde tú tienes mayor potencial para estar en ese lugar, pero todavía no es tu tiempo. Dios te permitió que esa persona te lidere. Dios te permitió que esa persona sea el que forme tu carácter, tu vida. Todavía no es tu tiempo de ser rey, David. Eso es lo que tenemos que entender en la espera de una promesa. Muchas veces queremos forzarle a Dios y decir: es que yo ya esto, y quiero manipularle a Dios. En una de las consejerías que muchas veces he dado, y lo conté anteriormente, no por una, decir: pastor, contó mi caso. No, esto sucede muy recurrente. Y muchas personas dicen, cuando están teniendo problemas matrimoniales, discusiones, peleas, alguien se va de la casa y dice: pastor, ya quiero que regrese esta persona, y no regresa, y no me quiere perdonar, no quiere recibirme. Yo le pregunto: si el día de hoy Dios te diera la gracia de volver a estar con esta persona, ¿tú estás listo para estar con esta persona? Porque si tú no has cambiado y te encuentras en la misma condición, en semanas o en meses llegarás al mismo problema. Significa que hay cosas que en nuestras vidas todavía no pueden estar, porque no estamos listos de recibirlas. Hoy David no estaba listo para un reinado en los propósitos de Dios.
aunque había hecho bien las cosas, habían muchas cosas que él tenía que ir perfeccionando en el proceso, en el momento, en el tiempo. Y es ahí donde tenemos que entender que Dios tiene un propósito, un momento específico. Hay cosas que tal vez muchas veces quisiéramos, yo ya quiero estar ahí, yo quiero estar por encima de tal persona porque yo me merezco ser mejor líder que él. Pero muchas veces Dios evalúa de que no podemos ser fieles a veces con lo tan poco que tenemos. El segundo punto en la espera es aliéntese tu corazón. El primero era esfuérzate. ¿Cómo espero? Esfuérzate. Siempre tienes que esforzarte. Y la segunda es aliéntese tu corazón. Cuando dice aliéntese tu corazón, la palabra aliento aún más está desde el principio. Dice: el Señor crea al hombre Adán, pero en él no había vida, porque el Señor no había soplado. Y dice que el momento que el Señor sopló sobre él, dio aliento de vida, el hombre vivió. Aunque existía un cuerpo, el cuerpo estaba muerto. El cuerpo no tenía vida. El versículo entonces dice: cuando tú esperes, necesitas tener aliento en tu corazón. ¿Qué significa tener aliento en tu corazón? Que tu corazón esté vivo. No es posible esperar, hermano, amigo, si tu corazón no está latiendo por lo que esperas. Ese palpitar. ¿Cuáles son síntomas? Aún más que uno podría decir: ¿yo cómo sé que mi corazón palpita? Tu corazón palpita cuando tiene esperanza. La esperanza es esa capacidad de saber que hoy no estoy en el lugar donde quisiera estar. Hoy no tengo lo que Dios me prometió. Hoy no estoy en la casa de mis sueños. Hoy no estoy en el auto que quiero. Hoy no estoy ganando lo que quisiera ganar. Pero tengo una emoción, tengo una esperanza de que mañana puede suceder. Entonces estoy tranquilo. Me acuesto tranquilo. Tengo la esperanza de que mañana pase. Llega el mañana, no pasa. No pasó, pero tengo una esperanza de que tal vez la siguiente semana puede ser mejor. Voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando, voy a seguirle creyendo a Dios. Llega la siguiente semana, tampoco pasó. Y cuando estás en la siguiente semana, tengo una esperanza de que tal vez sí, esta semana no sucedió, pero tengo esperanza de que el siguiente mes sí pueda ser diferente. Tal vez julio sí pase. Llega julio y nada sucede. Pero mi corazón sigue palpitando. Tengo una esperanza. Tal vez el año 2022 no fue mi año, pero sí tengo esperanza. Del 2023 quizás se dé lo que estoy anhelando. Quizás se dé lo que estoy soñando. Y cuando uno tiene esperanza, sueña cada día de que el día de mañana será mejor. Cuando uno tiene esperanza, sueña de que cada año que viene puede ser ese año el tuyo. Puede ser esa promesa, puede ser ese ministerio, puede ser ese viaje, puede ser ese estudio, puede ser esa conexión que Dios te dé. Y uno vive con esperanza. El corazón esperanzado palpita mucho, tiene emoción, tiene fe. El mejor ejemplo de la emoción, de la expectativa, puede ser el de una novia esperando a su novio. Y bueno, también en el novio, ¿verdad? No le saquemos fuera el novio. Es el del novio, el de la novia. Está contando los días de su boda. Está contando los días que va a vivir con esa persona que ha soñado, con el que le ha prometido muchas cosas, y él viceversa le ama mucho.
formar ese hogar, esa familia, y ya tiene su vestido, está emocionada. Imagínate el corazón de la novia ya poniéndose en casa su vestido. Faltan horitas, al mismo tiempo un poquito por ahí de miedo, pero también unas ganas de que ya suceda. Y todos necesitamos en algún aspecto de nuestras vidas que nuestro corazón de esa misma forma esté palpitando, que ese corazón esté emocionado como los futboleros. Ya queremos que llegue el mundial, que ya se dé, que ya suceda a los que les encanta el deporte. Ya que horas es el horario que me invitaron, para que ya se dé, porque nos emociona. Así cada cosa en tu vida. Si tú no tienes tu corazón palpitando en una promesa de Dios, entonces no tienes la segunda parte suficiente para esperar. Es imposible esperar si tu corazón no está emocionado. Si no está emocionado, no hay expectativa de que venga. Cuando venga, ni siquiera puede ser que ni te guste. Aún más, puedes estar al frente de tu promesa, y como tu corazón ya no late, ni siquiera podrás interpretar que estás cerca de él. Por eso es necesario que en la espera nunca tu corazón deje de palpitar. La palabra de Dios, y no voy a leer toda la historia, nos habla de un acontecimiento muy parecido, desde el mismo ejemplo de la novia, a un grupo de 10 mujeres. En el Evangelio de Mateo 25 nos relata y nos dice que hay 10 mujeres esperando al novio, lo cual es la representación de Cristo. Y dice que 5 de ellas se cansaron de esperar. Ya no hubo ese palpitar en el corazón. Cuando uno espera, uno está emocionado, uno sueña, uno ya hasta muchas veces pierde el sueño de felicidad y horas, porque todo el rato dice: ¿qué horas llega? ¿Qué horas llega? ¿Qué horas llega el regalo? ¿Qué horas llega la persona? ¿Qué horas es la cita? ¿Qué horas es el momento? Y está tan emocionado. Y dice que estas 5 mujeres dejaron de palpitar en su corazón, hasta el punto de que mejor se fueron a dormir, dice, porque se cansaron de esperar en la promesa que Dios les había dado. Y es lo que pasa con muchos. Y dice que cuando escucharon la voz que el amado venía, ese rato se asustaron, porque ya no tenían aceite en sus candelabros. Y dice que fueron a buscar aceite, pero cuando fueron a buscar, el novio ya había pasado. Quiero leerles un último pasaje. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La promesa se había cumplido. Y tal vez muchos que no estaban en el aposento dijeron: no, ¿qué va a venir? Tal vez el Señor se equivocó. Tal vez sea como la profecía del Mesías. Tal vez vendrá después de 200, 700 años. Yo ya me cansé de estar sirviendo en la iglesia, de estar yéndome ahí con los apóstoles, orando todos los días. Esto no. Yo creo que Dios tal vez no tiene algo para mí. Yo creo que Dios no tiene un llamado. Yo creo que no soy especial. Alguien profetizó sobre mi vida que Dios me iba a usar, que iba a ser de bendición para mi casa, mi familia, pero parece que como que no estoy yo en altura. Como que dijeron que yo voy a ser rey, pero no ha llegado mi corona. No me han posicionado, no estoy en el ministerio que quisiera. Dios dijo que iba a ser próspero, pero ¿cómo que próspero si no me han aumentado el sueldo? Si no tengo todavía la casa que quiero. Dijo que voy a ser próspero y todavía sigo tomando colectivo, bus, no tengo mi auto, y comienzas a pensar cantidad de cosas. Es que no las tengo, es que no sucedió, es que ya me cansé, es que quiero botar la toalla. Y tal vez muchos en este momento pensaron igual.
el Espíritu Santo no va a venir, no va a llegar. Y tal vez desistieron. Pero aún de repente, en el momento tal vez que ellos menos pensaban, para aquellos que eran fieles, para aquellos que estaban esforzándose, para aquellos que todos los días servicialmente siempre doblan sus rodillas y están al servicio de una iglesia, están al servicio de Dios, aquellos que sigan confiando en sus promesas, aquellos que siguen soñando en lo que Dios ha dicho, aquellos que siguen confiando con todo su corazón en todo lo que Dios hará. Si ustedes pudieran sentir el corazón de los pastores, nuestro corazón palpita por el reino de Dios, palpita por esta iglesia. Mi esposa creo que es testigo que muchas veces estoy despierto, abierto los ojos y dice: ¿qué haces? Digo, soñando en lo que Dios hará con la iglesia y con nuestras vidas. Porque tengo esperanza, porque mi corazón no deja de esperar como le espera el novio. Creo en el Espíritu Santo. Creo que Él hará cosas más grandes en mi vida. Creo que Él hará cosas grandes con tiempos nuevos. Creo con un corazón firme en que Dios vendrá en un de repente, en un derramar de su Espíritu. Creo en que las cosas mejorarán. Creo que un día estaré en aquel lugar donde Dios dijo que estaré. Creo que un día pisaré esa casa que Dios tal vez te dijo. Yo estaré un día en ese terreno. Un día sobre mi vida estará ese ministerio que tanto soñé y anhelé. Por eso quiero que cuando suceda ese momento no esté como las vírgenes, tal vez durmiendo. Quiero encontrarme esforzado, trabajando, luchando y como mi corazón latiendo todos los días. Vendrán días mejores y la esperanza no se ha acabado. Vendrá el Espíritu Santo y le diré al Señor: aquí te he esperado, Señor. Si hoy puedes hacer una oración en este día: Señor, aquí te esperaré. Aquí te esperaré, Señor, con ansias firmemente hasta el día que tú cumplas tu promesa, Señor, porque sé que tú eres fiel y lo harás. ¿Y cuántos en su momento dejaron de confiar en el Señor? Yo quisiera que tú puedas ponerte de pie. Hoy te motivo que ahí donde estás tú puedas decirle al Señor: aquí, Señor, te espero. Algo viene en la iglesia, el Espíritu Santo algo está haciendo. ¿Cuántos desistieron en fe? Tal vez cuántos botaron la toalla, cuántos renunciaron a cosas, cuántos se abandonaron, cuántos dejaron de amarle al Señor, cuántos dejaron y cayeron tal vez en pecados y no volvieron a levantarse, cuántos renunciaron a propósitos, cuántos dejaron esa convicción de lo que Dios te había dicho. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, aquí te espero?